de Unidos Podemos, En Comú Podem, en Marea, a la señora Alexandra Fernández. Adelante. Gracias, presidente. En primer lugar, también hacer un reconocimiento del valor de esta comparecencia aquí. Supone un esfuerzo muy duro y ojalá quien estuviera dando explicaciones hubiesen sido las instituciones y los responsables públicos desde el minuto uno, ¿no? Hay un momento muy duro en el trato a las víctimas. Probablemente duro haya habido muchos, ¿no?, en la intimidad, pero quizás más público, más notorio, que fue la entrega de medallas. ¿Usted estaba allí en la entrega? No. ¿Afuera? ¿Se quedó fuera usted? Hoy por la mañana se ha intentado, creo, descontextualizar cómo se dieron esas medallas, qué estaba sucediendo en el mismo momento. Se hablaba por parte del Partido Popular de que bueno, todo el mundo sentía dolor, que eso era una especie de medallas de reconocimiento a todos, pero unas semanas antes, el contexto de esas medallas era que unas semanas antes toda la cúpula de Adif en el 2011, imputada en ese momento, se estaba negando sistemáticamente a declarar ante el juez instructor del caso. Entonces, dentro de ese contexto, ese momento de las medallas, ustedes ya tenían un malestar por la falta de voluntad del Ministerio de Fomento de colaborar con la justicia, o sea, eso ya estaba ahí. Sí, por supuesto. Y tenía la sensación de que se estaba intentando de alguna forma encubrir la investigación. Totalmente. ¿Había más indicios de eso que pueda dar? No, pero vamos, estaba totalmente encubriendo y además es que no procedía la entrega de medallas, es que no procedía. Porque lo primero que los vecinos de Angrois y las víctimas, ¿para qué queríamos las medallas? Y cuando ustedes fueron hasta la puerta, me gustaría que explicase un poco más qué es lo que sucedió en concreto. Ustedes, siendo los homenajeados, ¿no se les dejó entrar? ¿Cómo sucedió? No, simplemente no le prohibieron el paso con antidisturbios como si fuéramos nosotros unos terroristas. O sea, que no con el dolor que nosotros teníamos, éramos unos terroristas. Mientras dentro se homenajeaba a las víctimas. Si hubiera entrado, ¿qué le hubiera gustado decirle a Feijóo? Me lo reservo. Está bien. Además de que la cúpula de Adif en ese momento, bueno, se estaban negando a declarar, esto continuó. De hecho, hace poco Adif remitió unos informes que dijo que había omitido por error. ¿Usted considera que esos informes llegan tarde por error? No, por error no llega nada, tarde. Otra cosa es que no se quieran llegar a su término. ¿Y cree que hace parte de un pacto de silencio entre los dos grandes partidos que puedan tener responsabilidades políticas? Sí. A mí me gustaría que diese una valoración sobre la voluntad de los diferentes gobiernos de dar respuesta y si cree que ha habido separación de poderes real entre la justicia y el ámbito político. Es que no... Ay. No sé cómo explicarlo. Ha sido una zancadilla y otra zancadilla y otra zancadilla. Entonces, me da igual un partido que otro partido, porque no han dado la cara. No han dado la cara, no han sabido decir, aquí estamos para asumir lo que hemos hecho. Hoy por la mañana también escuchábamos algunas intervenciones en las que parecía intuirse un intento de menospreciar los datos objetivos que se dieron por la mañana, datos contundentes sobre todas las causas que pudieron estar detrás de este accidente, y la intervención, pues hubo intervenciones que relativizaban esas informaciones, que parecía que intentaba dejar entrever que las víctimas se mueven por una razón emotiva, carente de razón y objetividad, que se basa más en la subjetividad. ¿Usted cree que quienes están intentando deslegitimar esta comisión lo hacen porque se sienten más cómodos dentro del ámbito judicial o que sienten que pueden estar más amparados detrás del ámbito judicial que no exponiéndose aquí a las intervenciones de las víctimas? Es que yo creo una cosa, yo estoy aquí declarando cuando tendría que ser al contrario. Mi hijo ha muerto en un tren, yo no tenía que estar declarando aquí, tendrían que estar declarando los responsables de esa catástrofe, no yo. Es así de claro. Y que ustedes hayan tenido que hacer ese trabajo, ¿no?, de 5 años buscando información, ¿qué le diría documentación y para acá y para allá.
O sea, cuando es una cosa del Gobierno que tenían ellos. Es que el Gobierno es el que tiene que poner el cascabel al gato, no nosotros, con el dolor nuestro que tenemos encima. Y en cuanto a la idea de que el maquinista es el culpable de todo, tal como se lanzó desde el minuto cero por parte de buena parte de las administraciones públicas, ¿usted cree que el maquinista ha sido el chivo expiatorio de todo esto? El maquinista tiene su parte de culpa, por supuesto. ¿Pero cree que ha sido utilizado en cierta forma para encubrir algo más? Pero claro, es que el maquinista no desconectó el sistema de frenado RTMS, ni no puso las balizas, ni no puso ninguna señal. Eso no lo hizo el maquinista, ¿no? Eso debía de haberlo puesto los técnicos o, en su caso omiso, el siguiente superior. O sea que el maquinista en eso no tiene culpa. Entonces, ¿de quién es esa culpa? Pregunto yo. Hoy el nuevo ministro de Fomento ha dicho que va a recibir a las víctimas justo el día en que, por primera vez, después de 5 años, ustedes declaran. ¿Qué opina de que suceda esto, esta reacción, por fin, justo este día? Tenemos que dar publicidad. ¿Cree que en alguna forma puede intentar ocultar mediáticamente o digamos, dar la sensación de que sí se estaba dando respuesta por parte de Fomento para que no se vea que vuestras demandas caen en saco roto? Ya, sí, nos cubrimos las espaldas. Y por último, todo el trabajo que han tenido que hacer en Europa, me gustaría que explicara las diferencias más claras y evidentes que han visto entre la actitud para con ustedes entre la Unión Europea y el Estado español. La Unión Europea simplemente nos ha escuchado, nos ha valorado que había que haber hecho un análisis de riesgos con un mecanismo independiente que no se ha hecho en España y que en España seguimos igual. No hay una investigación independiente. ¿Qué espera usted de esta comisión? ¿Qué objetivos? Los objetivos que espero, que cada uno acepte su culpa y asuma sus responsabilidades. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Ahora correspondería